Ahí está. Profe, ¿cómo va a ser el tema de los exámenes para poder ver? Los exámenes, ¿qué tienen los exámenes? Si se va a poder hacer revisión o algo así para ver nomás en qué perdimos puntos. Ah, no sé. Revisión, no sé si va a haber. A mí no me dijo nada el profe. Lo que puedo, lo que puedo ver es el gabarito, que es si les paso. Si tengo los puntajes. O sea, las partes que a mí me competen, sí. Lo del profe yo no sé cuándo. Yo solamente le pasé todo lo que tenía y él después hizo ya la suma y eso. Ok, y voy a ver para pasarles. Les puedo alzar en la página del Classroom. Sin problema. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a continuar con lo que es teoría de colas. Vamos a avanzar. Ay, estoy hablando. Bueno, creo que esta parte ya llegué a alzar en la página que sería le llaman formulario 3, población finita. Bueno, en lo que respecta a teoría de colas, vamos a continuar. En el caso que tenemos ya definido una cantidad finita de que pueden ser atendidos, o sea, tanto en cola como en el sistema. Generalmente estuvimos analizando en el caso de que llegaba una cierta cantidad de clientes y era de forma infinita, o sea, no había una cantidad límite. Sería la diferencia con los ejercicios que habíamos dado en las clases anteriores. Y entonces aquí le voy a leer. Esto tenemos, lo alcé en la página, pueden revisarlo después. En lo que refiere al análisis de problemas con población finita, nos habla de, en algunos casos, el número de clientes potenciales es pequeño. Si este valor es tan pequeño que la llegada a un cliente para ser atendido o la terminación de un simple servicio afecta la probabilidad de futuras llegadas, entonces la suposición de población infinita ya no es válida. Por ejemplo, si un operador atiende 3 máquinas y cada una requiera una atención a intervalos aleatorios, las máquinas o clientes provienen de una atención o una población finita. Evidentemente, la probabilidad de llegada de un cliente varía con el solo hecho de una llegada. El cliente abandona la población o con la terminación de un servicio. El cliente reingresa a la población. O sea, básicamente lo que puede pasar es como es limitado, hay una cantidad limitada de espacio, puede ser número de atenciones, por ejemplo, lo que respecta a atención médica, generalmente hay, qué sé yo, 10 números máximos, ¿verdad? Que se atienden. Generalmente el limitante es el horario, las horas, ¿verdad? Que trabaja en ese consultorio en particular. Entonces, de repente, si se tiene una cantidad limitante, ¿qué pasa? Puede ser también una peluquería, de repente vienen
ustedes ingresan a la peluquería, ven los asientos todos ocupados y tipo que dice, ay, muchísima gente, mucho antes que yo, mejor me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso que representaba lo que sería la llegada, la tasa de llegada, ahí va perdiendo. ¿Por qué? Porque se ve limitado por esa cantidad finita de población. Entonces, de repente, nosotros vamos a tener que analizar el punto de vista de que no necesariamente todo lo que van ingresando al sistema va a ser a través de nuestra tasa de llegada, la estándar que nosotros estuvimos utilizando. Se va a apreciar en eso lo que sería una tasa de llegada total y dentro de eso es lo que sería la pérdida, una tasa de llegada de pérdida y una tasa de llegada nominal o efectiva, la que realmente ingresó al sistema. Y la que sería la de pérdida sería tipo que ingresa en el edificio, ve la cantidad limitante, ¿verdad? Y sale nuevamente del edificio. O sea, se va por A o B motivo, puede ser por tema del horario, por algo más que tenga que hacer, entonces se retira. Entonces sale del sistema sin siquiera haber estado en el proceso de espera y servicio, ¿verdad? Entonces eso sería en el caso cuando tenemos lo que es una población finita. O sea, hay una cierta cantidad o una tasa de llegada que puede ser que se vaya perdiendo. ¿Ok? Entonces dice, como regla empírica, si la población es menor que 30, deben usarse las ecuaciones correspondientes a una población finita. Aunque los conceptos son iguales a los usados con una población infinita, algunos términos y ecuaciones requeridos en el análisis son diferentes. La probabilidad de una llegada varía según el número de clientes disponibles para entrar al sistema. Si se define M como la población total del cliente, M mayúscula, y N como el número de clientes que ya están en el sistema de cola, perdón. Bueno, continuando, N como un número de clientes que ya está en población, que ya está en el sistema de cola, cualquier llegada debe prevenir de los M menos N, o sea, de lo que sería la población total de clientes menos la cantidad o el número de clientes que ya está en el sistema, que aún no están en el sistema. Por tanto, conociendo la probabilidad de una llegada individual, es posible expresar la probabilidad de una llegada. Tenemos que si 1 sobre lambda era, dijimos, teníamos lambda era la tasa de llegada y 1 solo sobre lambda era nuestra, lo que sería expresado en minutos o en horas, ¿verdad? Intervalo de tiempo. Es el tiempo entre requerimientos de servicio de una unidad. Esto es el tiempo medio entre llegadas de un cliente dado. Entonces, lambda es la probabilidad de que un cliente requiera servicio durante el periodo de tiempo delta t. O sea, está analizando durante un periodo de tiempo ínfimo o pequeño. Se observa también que esto supone que la probabilidad es independiente del periodo de tiempo y por tanto que tiene una distribución de Poisson. Si lambda es la probabilidad de una determinada unidad, que una determinada unidad requiera servicio y hay m menos n clientes que no están en el sistema de cola, entonces la probabilidad de que algún cliente requiera servicio es m menos n por lambda. Esto se observa, bueno, con esto se observa que todavía supone que delta t es tan pequeño que la probabilidad de 2 o más llegadas no es importante. Se va analizando durante lapsos pequeños de tiempo. Básicamente
tipo una pequeña introducción a lo que sería para el análisis de población finita. Y aquí es donde hablamos, por ejemplo, tenemos el primer caso, en el caso que tendríamos canal simple, o sea, un solo canal, y población finita, se tienen las mismas variables que habíamos utilizado. Por ejemplo, lambda, que es la tasa de llegada de cualquier cliente, y mu, tasa de servicio, unidades por periodo de tiempo. M, habíamos dicho que es el número total de clientes en la población. Entonces, tenemos nuevamente las distintas fórmulas que se utilizan para este caso, que sería de canal simple, o sea, un solo canal, y población finita, cuando ya tenemos una variable más, que es el número total de clientes en la población. Tenemos lo mismo siempre, las mismas medidas de desempeños. Tenemos probabilidad de hallar un sistema vacío, probabilidad de hallar cierta cantidad de clientes en el sistema, el número esperado de clientes, el número esperado de clientes en cola, el tiempo esperado o estimado por cada cliente en cola, y nuevamente el tiempo esperado o estimado por cada cliente en el sistema. Cada uno de ellos tiene su fórmula. Asimismo, también se puede dar el caso de que la cola sea multicanal, o sea, tenga más de 2 servidores, por ejemplo. En este caso se supone que el número K de canales es mayor que 1, por tanto, K puede variar entre 1 a menos o igual a M. M dijimos que era nuestra población finita. Habíamos dicho que podría ser menor, o sea, se consideraba finita en el caso cuando M era menor a 30. Puede ser clientes, pacientes, puede ser máquinas, dependiendo de lo que analizamos, ¿verdad? Y nuevamente tenemos sus respectivas medidas de desempeño para los casos en el que es multicanal y también, ¿cómo diría? Población finita, ¿ok? Entonces sería tipo una pequeña introducción nomás de lo que es los conceptos, nada más, para complementar, ¿verdad? Lo que ya habíamos dado anteriormente. Entonces vamos a ir al ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio en el que se va a analizar los dos casos. Tenemos, dice, un mecánico atiende 4 máquinas. Aquí ya nos está diciendo cuánta sería la cantidad de máquinas que va a atender. O sea, puede ser limitado por el horario o la atención de los mecánicos en sí, o puede ser una limitante del espacio. O sea, si es una máquina súper grande, ¿verdad? De repente almacenarlo ahí en el lugar puede ser una posibilidad como limitante en lo que sería la población. Entonces, para cualquier máquina, el tiempo medio entre requerimientos de servicio es de 10 horas. Es un poquito más grande. Se supone que tiene una distribución exponencial y el tiempo de reparación tiende a seguir la misma distribución y tiene un tiempo medio de 2 horas. Cuando una máquina queda en reparación, el tiempo perdido tiene un valor de $20 por hora y el servicio al mecánico cuesta $50 por día. Esto aquí hablamos de cuando una máquina queda en reparación, el tiempo perdido tiene un valor de $20 por hora. Esto hay que ver bien a qué se refiere de repente a la hora de la interpretación. ¿Por qué? Porque puede ser una limitante en lo que respecta a la cantidad esperada que va ingresando al sistema o en cola. Y también puede ser con respecto a lo que es la probabilidad que dijimos que le llamaban lambda, que era la cantidad o la tasa de llegada que podría ser que se pierda.
que habíamos dicho que es otra característica que se puede encontrar en el caso de una población finita. Como aquí estamos hablando de un mecánico donde atiende hasta 4 máquinas, entonces nuestra M sería básicamente 4. ¿Y 4 qué es? 4 es menor a 30. Entonces se trata de una población finita. Está analizando cómo, en este caso, un mecánico atiende, entonces sería de un canal o canal simple y también población finita. Ese sería el caso. Y tiene 3 preguntas. Una dice, ¿cuál es el número esperado de máquinas en operación? ¿Cuál es el costo esperado del tiempo perdido por día? Y sería deseable tener 2 mecánicos para que cada uno atienda solo 2 máquinas. Sería la tercera pregunta. Aquí, entonces tendríamos que analizar ya desde el punto de vista de doble canal, o sea, multicanal y población finita para el ITENSE. En los otros dos, si analizamos para un solo canal, o sea, analizamos un solo mecánico, es el que está atendiendo. ¿Ok? Sería la variante. O sea, con este ejercicio estaríamos ya abarcando los 2 casos de lo que sería población finita para teoría de colas. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cómo representar según esto. Tenemos mecánico que atiende sería 4, cantidad de máquinas en este caso, 4 máquinas. Después tenemos que para cualquier máquina el tiempo medio entre requerimientos de servicio es de 10 horas. Y se supone que tiene una distribución exponencial. Tiempo de servicio 10 horas. El tiempo de reparación tiende a seguir la misma distribución y tiene un tiempo de 2 horas. Entonces tenemos 10 y 2. Ver, para cualquier máquina, el tiempo medio entre requerimientos. Vamos a ver aquí para que no haya dudas. Habíamos dicho que lambda era, por ejemplo, tasa de llegada a cualquier cliente, unidades por periodo de tiempo, y tasa de servicio, unidades por periodo de tiempo. A ver aquí, no está acá. La definición también habla de lo que es tiempo de requerimientos. Entonces sería cuando habla de tiempo entre requerimientos, sería el tiempo entre llegadas. O sea, tiempo entre requerimientos se está refiriendo al tiempo entre llegadas de esas máquinas, que se requiera arreglarlo, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se refiere. Por eso tenemos que 1 sobre lambda es 10 horas. 10 horas por máquina. Esta sería de 2 horas por máquina. Entonces la tasa de llegada finalmente sería 1 sobre mi cantidad en requerimientos que refiere 0,1, y este sería 1 sobre 2. Y aquí tendríamos entonces la tasa de llegada y la tasa de servicio. ¿Por qué? Porque esa es la que nosotros usamos en nuestras fórmulas, entonces siempre conviene cambiarlos en la forma correcta. ¿Ok? Entonces tenemos 0,1 que serían máquinas por hora. En una hora se tienen como 0,1 y 0,5 máquinas por hora también. Ahí está. Habíamos dicho ya que 4 máquinas sería M, cantidad limitante en este caso. Después el tiempo de reparación tiende a ser de 2 horas. Cuando una máquina queda en reparación,
el tiempo perdido tiene un valor de $20 por horas. Entonces serían $20 por hora. Y el otro habla de costo de servicio al mecánico. El servicio al mecánico cuesta $50 por día. Dice. Por día. Ahí está. Creo que ahí están todos los datos. Entonces, ¿qué entendemos como tiempo perdido? El tiempo perdido básicamente está hablando del tiempo en el que a ver, entra en el sistema, básicamente. ¿Por qué tiempo perdido? Porque básicamente no está funcionando nuestra máquina y se va a reparación. O sea, pueden ser horas, pueden ser días, ¿verdad? O sea, por tener esa máquina, por tenerlo sin funcionar, eso me hace perder dinero. Eso es lo que está implicando esto. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de máquinas que puede ser que se esté analizando, puede estar ocurriendo, entonces ahí cambia la cosa. Bueno, el primer ítem habla de cuál es el número esperado de máquinas en operación. O sea, básicamente el número de máquinas en operación puede ser interpretado de la siguiente forma. Puede darse en el caso de que podemos interpretarlo desde el punto de vista del sistema, o sea, o bien también puede ser en lo que respecta a, de repente puede ser considerado la cantidad que hay en el sistema y también esa cantidad que hay en cola, la que están siendo reparadas o tiempo de servicio en el sistema. O sea, depende también. De repente, a la hora de la interpretación es importante preguntar, ¿verdad? Sí, a qué específicamente se refiere. Si se refiere al tiempo de operación, se refiere en este caso a lo que es analizando el punto de vista cantidad esperada de máquinas en el sistema o bien de la cantidad de máquinas que están siendo atendidas en ese momento. Eso también podría ser. Entonces hay que de repente ver y analizar. Bueno, para este caso dijimos que era de un solo canal porque teníamos un solo mecánico. Entonces, para ello necesitamos, si queremos hallar lo que es L, la cantidad esperada o número esperado del cliente en el sistema, tenemos esta ecuación, que va a depender de qué? Va a depender de P sub 0. P sub 0 dijimos que era una probabilidad de hallar el sistema vacío, o sea, básicamente que no haya máquina a ser reparada. Entonces, para ello necesitamos calcular primeramente P sub 0. No sé si se va entendiendo los análisis que estoy diciendo de repente. O sea, si no tienen problema con eso. Lía, sí, puede ser, no hay problema. Podemos ver. Dale, profe. Dale. Sin problema podemos ver después. Ahí. Bueno, continuando, sería
Necesitamos el cálculo de peso cero que dijimos que era el caso que no hay alguna máquina para reparar, ¿verdad? Entonces, para ello necesitamos estos, dice 1 sobre la sumatoria de n a 0 hasta m, que era la cantidad limitante, dijimos en este caso que son 4 máquinas que van a ser atendidas y solamente un mecánico que atiende. Entonces, m va a ser 4. Luego tenemos n en el caso que vamos a ir analizando de acuerdo a lo que sería n, que era nuestra cantidad que va llegando. Sería cantidad a ser analizada en el sistema, de acuerdo a lo que va llegando, ¿verdad? El cliente. Entonces, por ejemplo, tenemos, en este caso son máquinas, entonces sería 4, vamos a hacer, sería, a ver, para este vamos a necesitar m tenemos ya directo de aquí. Luego tenemos m menos n, también podemos sacar de aquí, n sería esto. N tiene que variar de 0 a m y m era 4, entonces tiene que ir de 0 a 4. Aquí tenemos de 0 a 4 va a variar. 0, 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos lambda sobre mu, que era nuestro factor que analizaba el servicio, ¿verdad? Un dato importante, cuando tenemos una población finita, no necesariamente debe cumplirse esa opción que teníamos de que lambda sobre mu tenía que ser menor a 1. ¿Por qué? Porque gracias a esa limitante m, no es necesario analizarlo desde el punto de vista como ya está limitado la cantidad que puede ser que se atienda. Entonces, ya no es necesario analizar si se va a colapsar o no el sistema. Esto van a encontrar las definiciones que explica súper bien en el TAJA, ¿sí? De por qué ya no es necesario que sean menor a 1, ¿ok? Entonces, vamos a tener el primer ítem, sería lambda sobre mu, sería entonces 0,1 sobre 0,5. Entonces, 0,2. Después tenemos, para el denominador, aquí voy a analizar primeramente el denominador, después recién le hacemos 1 sobre algo. Entonces vamos a tener factorial de m. M dijimos que era 4. Esto es multiplicado por lambda sobre mu elevado a la n. Entonces por 0,2. Puedo colocar acá un paréntesis para que no se haga un quilombo. Esto elevado a la n, y n va variando de 0 a 4. Entonces para la primera celda sería 0. Y eso es todo dividido factorial de m menos n. M, nuevamente que era 4, menos n que va variando, que es 0. Para el primer ítem. Ahí. A ver, ahí está. Ahora después podemos correrlo y para ello necesitamos anclar aquellos que son fijos. Entonces sería esta M, F4, G18, que es lambda sobre mu, que no va a variar. El que sí va a variar sería acá N, lo que serían las filas. Entonces eso dejo ahí. Y por último sería C12 nuevamente, que era nuestra cantidad de máquinas, nuestra cantidad de población. Ahí. Entonces tenemos esto. Ahí tenemos. Entonces pueden revisar para verificar nada más que se vaya cumpliendo. Tenemos nuevamente factorial de m por lambda sobre mu a la n. Ahora n es 1.
dividido factorial m menos n de donde n también es 1. Entonces ahí está correcto. Y luego nos dice que esto para cada n se analiza y luego se suman todo. Por eso analiza en el caso de sumatoria de n igual a 0 hasta m. Entonces la sumatoria la hacemos, hallamos la sumatoria, tendríamos 2,5. Esto sería ya acá el denominador, ¿sí? Y p sub 0 entonces sería 1 dividido este denominador que me salió aquí. Entonces con eso tendríamos p sub 0. Ahí tenemos p sub 0. ¿Se ve? Y este p sub 0 es el que vamos a usar después aquí, en lo que es el número esperado o estimado en el sistema que vamos a tener, número de máquinas. Si se dan cuenta, aquí tenemos que nuestra fórmula compete lo que es 1 menos esa probabilidad de que el sistema esté vacío. Entonces pueden, en la fórmula pueden indistintamente calcularlo ya ahí en la fórmula directa o pueden hacer así por paso. Siempre es como ustedes prefieran, ¿verdad? Esto es nada más para ir acomodando mejor. Entonces ya tenemos p sub 0. Con esto p sub 0 también tenemos 1 menos p sub 0. Y nuevamente lo que analizamos es, tenemos dos opciones. Pueden analizarlo del punto de la probabilidad para según el cliente que va llegando, que es p sub n, o pueden analizarlo con p sub 0. En este caso elegí p sub 0 porque es mucho más fácil el punto de vista que no entra lo que es una variación. Y aparte que p sub n depende de por sí por p sub 0 y al final va a ser lo mismo. O sea, prácticamente lo mismo vamos a tener que calcular para llegar hasta aquí. Entonces, distintamente se puede utilizar. Acá tenemos, a ver, una variante, mu sobre lambda. Esto tenía acá. Si tenemos ya lambda sobre mu, sería básicamente 1 sobre esto. 5. Entonces, el mu sobre lambda ya tenemos que es 5. Entonces, tenemos igual m. M dijimos que era, aquí tenemos 4. Luego tenemos menos mu sobre lambda, que es 5, por 1 menos p sub 0. Y 1 menos p sub 0 tenemos aquí que es 0,6 algo. Ahí está. Entonces el número esperado de máquinas en el sistema me está diciendo que sería 0,9117. Que básicamente sería aproximadamente 1. ¿Ok? Si es que está bien toda nuestra fórmula al menos. Esto nosotros ya podemos analizarlo para el sistema como cantidad, cuál es el número esperado de máquinas en operación. O sea, básicamente en operación puede referirse a lo que es que entran en el sistema, o sea, para ser reparados. También podrían analizarlo desde el punto de vista de cuánto sería la cantidad que está en cola y cuánto sería lo que están en servicio, que sería L menos L sub K, ¿verdad? Eso es nada más a modo complementario también que pueden analizarlo. En este caso, como es muy pequeña, yo creo que no es tan conveniente, pero igual pueden hacerlo, ¿verdad? Para que a la vez ustedes vayan practicando y vean que se puede ir utilizando las distintas fórmulas, ¿verdad? En el caso de que haya alguna pregunta diferente en algún otro ejercicio, ¿verdad? Por eso nada más les coloqué aquí para que vayan practicando también. Entonces tenemos que M, L su Q sería entonces la cantidad esperada en cola, o sea, de máquinas en cola. Y esto sería
M nuevamente. Acá tenemos ya lambda sobre más mu. Esto lo vamos a cambiar también acá. Lambda más mu, que dijimos que era 0,1 más 0,5. Está, 0,6. Ahí para que sea un poquito más simple, tenemos m menos lambda más mu por 1 menos p sub 0, 0,6, y todo eso dividido lambda. Lambda dijimos que era 0,1. De repente pueden colocarlo entre paréntesis para que no cree problemas. A veces quiere hacer eso. Ahí está. Entonces el número esperado de máquinas sería aproximadamente 0,39. Y lo que estarían en servicio, necesariamente va a ser la diferencia. Sería 0,991 menos el de su K. Es el Q. Sería lo que es en servicio. Aquí es muy pequeño, entonces no se ve tanta la diferencia. Suponiendo que de repente salía acá 4 y en cola salía, qué sé yo, salía 2 que había en cola. No, mejor sería, no, 4. Como tenemos solamente un mecánico, entonces si aquí era 4 y en la cola hay 3, entonces en servicio el que está siendo atendida sería 1, por ejemplo. ¿Verdad? Puede ser de ese modo también. Bueno, perdón. Ese sería para el primer ítem. Después habla de cuál es el costo esperado del tiempo perdido por día. Entonces podemos analizar el punto de vista de la cantidad de clientes que va a ingresar al final, o la cantidad de máquinas que se va a estar ingresando al sistema. Y ese sería básicamente mi tiempo perdido por el ingreso. Eso implica entonces que ese tiempo perdido se está refiriendo a, ¿qué dijimos? A la cantidad de máquinas que ingresan al sistema. ¿Y por qué? Porque básicamente si ingresan al sistema para ser reparados significa que yo estoy perdiendo dinero por esas horas o esa cantidad de máquinas que no están funcionando o no están laburando. Entonces a eso se referiría. ¿Ok? Perdón. Entonces sería eso. Ahí. Entonces, se me perdió. ¿Cuál sería el costo esperado por tiempo? Entonces podemos analizar. Dijimos que L era lo que entraba en el sistema, había salido. Perdón. Entonces tenemos 0,991, que es la cantidad o el número esperado de máquinas en el sistema, por la cantidad o el tiempo, que era, a ver, permiso. Ahí está, costo por tiempo perdido era $20 por hora. Sería por 20. Por 20. Y si queremos, podemos analizarlo desde el punto de vista, qué sé yo, cada 8 horas que se está realizando esa hora de trabajo. Porque puede ser que durante todo un día la máquina esté con el técnico. En realidad podría ser más 10, ¿verdad? Pero analizando solamente un día, y si es un día, 8 horas de trabajo, o puede ser 24 horas, ¿verdad? Aquí no habla nada de cuántas horas de trabajo estarían. Entonces podemos considerar 8. O pueden también probarlo desde el punto de vista de 24 horas.
ya que aquí habla con $20 por hora, puede ser 24 horas. Pero 24 horas de qué? Puede ser también el punto de vista 8 horas, días laborales en el que tendría que estar trabajando la máquina, o puede ser 24 horas, porque hay empresas, fábricas que trabajan todo el día. Entonces de repente puede ser 24 horas. Entonces yo le pondría 8 horas, siendo así el estándar nada más. Entonces tendríamos 158 $67. Eso sería entonces dólares por día. Y ese sería acá, este costo, entonces sería el costo que es por el tiempo perdido. Costo esperado del tiempo perdido por día. Si de repente ustedes quieren saber cuánto es el costo total, pueden analizarlo desde el punto de vista también el costo que tengan que pagar por el mecánico. ¿Por qué? Porque en la misma fábrica ustedes se puede dar el caso que tengan un propio técnico. Entonces, por esas horas laborales del mecánico en sí, también le compete a esa fábrica o a esa empresa, el que necesita que repare esa máquina. Entonces, ahí tendríamos que también analizar el costo por el operario o por la máquina mecánico. Ahí. No sé si se va entendiendo los análisis que estoy. Ese sería el costo esperado por día perdido por un día perdido, por ejemplo. Ahí está. Y esto es si es que en la misma empresa se analiza el costo también del costo de la cantidad de mecánicos. En este caso, para el primer ítem, habla de un mecánico. Entonces tienen que ser 50, que es costo de servicio por uno, directamente. ¿Sí? Entonces, si se va entendiendo, un ratito. Ya volví. Bueno. El siguiente ítem era, tenemos, habla de, sería deseable tener 2 mecánicos para que cada uno atendiera solo 2 máquinas. Entonces, lo que está haciendo está suponiendo que con 2 mecánicos puede ser que solamente le toque atender a cada uno 2 máquinas, siendo la limitante siempre 4. La cantidad limitante va a seguir siendo 4. Solamente lo que va a variar ahora es que va a entrar lo que es K, que habíamos dicho que era cantidad de servidores. En este caso, cantidad de mecánicos. ¿Ok? Entonces, para el ítem C sería ya un caso, el segundo caso en el que tenemos aquí cola multicanal y población finita, donde tenemos un número de canales que generalmente es mayor a 1. En este caso sería 2 mecánicos, entonces acá sería
costos. Sería la variante. Y básicamente con esto lo que vamos a hacer es analizar desde el punto de vista también del costo. Siempre es recomendable analizar el punto de vista del costo porque eso es lo que realmente el ingeniero industrial nos compete. Prácticamente siempre nos afecta cualquier cosa, siempre nos preguntan los jefes, ¿me va a costar más? ¿Me va a costar menos? Entonces casi siempre es recomendable analizar desde el punto de vista de costo. A veces también es desde el punto de vista del tiempo, si puede ser que me dure menos o más, si me conviene que dure más, dependiendo de lo que analizan también. Porque de repente si uno se mantiene en el sistema menor tiempo, conviene, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es el servicio. Pero en lo que respecta al costo, ese agregarle un mecánico más puede ser que por más que sea mucho más rápido, corra la fila, de repente, en lo que respecta al dinero, me cueste más. Entonces, de ese punto puede ser que no sea recomendable en realidad al final, por más que me dure menos cantidad con respecto al tiempo. Entonces, siempre hay que analizar tanto el punto del tiempo, pero más, casi siempre, se analiza más desde el punto de vista de costo, porque ahí es donde lo que nos toca el bolsillo prácticamente. Y eso es lo que duele más. Entonces, tenemos que analizar básicamente eso. Entonces, aquí nosotros anteriormente, con lo que ya habíamos calculado, que era $50 por día que pagamos por un mecánico, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular la suma. A ver, la suma sería entre estos dos. Entonces tendríamos que el costo total sería costo total para el caso que tengamos solamente un mecánico, sería $208,67 al día. Sería el gasto. Si quieren analizarlo mensual, le ponen ahí por 30 días. Lo multiplican, analizan de forma mensual. Ahora, eso no importa. Y entonces, esto sería en el caso para el ítem C. Calculamos lo que sería la suma ya entre lo que es el costo esperado o perdido por el costo que se tiene por un día perdido de trabajo y el costo que tendríamos que pagar al mecánico por arreglarlo. ¿Ok? Sería nuestro costo total, lo que nos compete, lo que nos afectaría a mí como empresa o a mí como jefe o de financiero. Y entonces, ¿qué pasa si tengo dos mecánicos ahora? Y eso es lo que vamos a analizar ahorita. La misma cosa, este no cambia. Esto va a ser lo mismo. No cambia esto. Ahora M va a ser nuevamente 4. Pero K ahora va a ser 2. Tenemos dos mecánicos. Está. Entonces tenemos dos mecánicos y los costos nuevamente serían los mismos, que no varía. Día aquí, ahí está. $20 por hora y $50 por día. Y ahora, como vamos a analizar para dos mecánicos, entonces sería cola multicanal y población finita. Para cola multicanal y población finita, nuestras fórmulas varían, son diferentes a la anterior, entonces hay que ir colocando de acuerdo a eso. Nuevamente, podemos calcular con respecto a lo que es la cantidad de máquinas que van a salir
que van a entrar al sistema. ¿Sistema de qué? Sistema para la reparación. Entonces, podemos ver el punto de vista de L. Nuevamente. Entonces, L es el sistema. Para ello necesitamos ¿qué cosa? Para eso necesitamos N. L. Acá tenemos. L depende de toda esta fórmula súper larga. Puede analizar desde el punto de vista de P sub N, que era la probabilidad que va de acuerdo a la cantidad de clientes que va ingresando. O bien también, para ello necesitamos ¿qué cosa? P sub N. Y P sub N varía de acuerdo a la cantidad o el límite. En este caso tenemos probabilidad de hallar N clientes en el sistema, en el caso de que N varía entre 0 a K. Y K dijimos que era la cantidad de mecánicos. Entonces se tiene una ecuación. Y para el siguiente, para hallar N clientes, en donde N puede ser que sea mayor ya a K, entonces se analiza de K a M. Y M era la cantidad limitante en mi población. Entonces varía entre, en este caso, de 2 a 4. Y en esta sería de 0 a 2. Si ustedes analizan la fórmula, pueden calcularlo, por ejemplo, de 0 a 2. Y para la siguiente, pueden hacerlo de 3 a 4. Para no repetirlo nuevamente, porque prácticamente lo mismo va a salir, el mismo resultado. Si analizan esta fórmula para 2 y esta fórmula para 2. Pueden verificar eso después, cuando tengan un poco de tiempo. Prácticamente igual sale. O sea, en ese límite de frontera entre K con N igual a 2, esto sale igual a esto. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos para usar en ese intervalo, para el caso de K igual a 2. Entonces, nos vamos nuevamente, calculamos. Serían P sub N depende también de P sub 0. Para eso necesitamos hallar primeramente, más que nada, es P sub 0. Una vez que hallamos P sub 0, hallamos la cantidad, la probabilidad para cuando llegue un cliente, por ejemplo, puede llegar 2, 3, 4. ¿Verdad? Y una vez que tenemos todo eso, hallamos la cantidad esperada de clientes o de máquinas a ser reparadas, con la variante de que tenemos ya 2 mecánicos que están trabajando. Entonces vamos a empezar. Sería nuevamente 0. El primer término dice factorial de M. Factorial de M sería 4. Por lambda sobre mu. Lambda sobre mu podemos usar esta de acá, que va a ser igual. Después, eso elevado a la n. N va a ser 0. Okay. Tiene que ser acá exponente. Ahí está. Ahí. Luego esto multiplicado tenemos ahí. Y esto dividimos con factorial de m menos n por factorial de n. Yo le coloco todos los paréntesis para que no cree problemas. Ahí creo que está todo.
Ahí está. Y ahora vamos a ver los que están fijos. Sería cantidad M, P4. Luego sería lambda sobre mu P4, G18. G18 era... Sería lambda sobre mu. Lambda sobre mu exponente. Acá está mal algo. Vamos. Esta parte está mal. La factorial de m por lambda sobre mu. Lambda sobre mu dijimos que era 0,2. Y esto es exponente la n. Entonces sería esto. Ahí está. Ahí. Este va a ser F4 también. Va a tener C32 F4 M. Ahí está. Esto arrastro aquí. ¿Por qué hago de 0 a 1? Aquí el primer término de mi denominador sería de 0 a k menos 1. Dijimos que k era 2. Entonces tiene que ir de 0 a 1. ¿Sí? Por eso se analiza para dos términos. Para n a 0 y n igual a 1. Una vez que tenemos esto, hacemos la suma. Entonces el primer término sería este. 1,8 representa todo lo que tenemos aquí. Para el otro, segundo término, aquí les coloco el segundo término, sería esta segunda parte, en la que varía de n igual a k, o sea, n igual a 2, hasta m. Y m dijimos 4, entonces va de 2, 3 y 4. Sería para analizar para el segundo término. Okay. Entonces ahí vamos. Sería nuevamente m. Esto era factorial. Factorial de m por lambda sobre mu a la n. Exponente. La n. Ahí. Todo eso dividido. M menos n. M era, dijimos, factorial. M menos n por k. Factorial de k es 2 por factorial de nuevamente 2, pero exponente n menos k, o sea, n 2 menos k. Pero 24. Y esto tenemos que representarlo nuevamente. Todos aquellos que están fijos. Esta, G18 también, de 43, este también. 43 es esta, factorial C33. 33. Y esta. Ahí tenemos. Entonces ahí para el segundo término sería la suma para n de 2 a 4. Llevamos su suma.
que sería el segundo término. Entonces, en el denominador tendríamos 1,8 más 0,288. Ese sería el denominador. Y para el numerador, o sea, P sub 0 sería ya 1 dividido todo este denominador. O sea, P sub 0 sería 0,47874378. Ahí tenemos ya P sub 0. Y ahora tenemos que analizar nuestra P sub n. Y ahí es donde tenemos que analizar nuevamente la n desde cuándo va variando. Por ejemplo, P sub 0 varía de m menos n. Nosotros podemos ir comparando para los 4. N igual a 0, 1, 2, 3, 4. Dos, 3 y 4. Pero dependiendo de dónde se va analizando, entonces de 0 acá va a tener una fórmula que vamos a regirnos por esta. Y de K a M vamos a regirnos por esta otra fórmula. Ahí tenemos. Entonces, dependiendo de cómo vamos a analizarlo, entonces podemos verlo. Está. Bueno, vamos a probar esto para ver nada más. Esto va a ser igual entonces. Nuevamente, factorial. Esto podemos repetir. Si se dan cuenta de esta primera parte donde dice m sobre factorial de m sobre m menos n por n factorial por lambda sobre mu sobre a la n, sería básicamente estos primer término. O sea, sería este y esto. De 0 a 1. ¿Se ve? Y luego tenemos de 2 a 4, que serían estos. Estos mismos nosotros podemos utilizar aquí para analizar. O sea, podría ser todo esto multiplicado por P sub 0. P sub 0 dijimos que salía 0,47. Ahí está. Entonces, aquí P sub 0 es el que voy a anclar. 0 a 1 ya tenemos. ¿Sí? Y ahora para el otro, si nos vamos en la fórmula, P sub n tenemos que m va de, a ver, m a la... todo este término es lo mismo que tenemos aquí en el segundo término. Si dan cuenta, la misma cosa, m factorial, m menos n factorial, kn menos k factorial por lambda sobre mu a la n. Entonces, eso mismo vamos a utilizar ya lo que calculamos aquí, 0,24, y multiplicamos nuevamente por P sub 0. P sub 0 era esta. Vamos a anclar. O sea, básicamente estamos reciclando los valores que ya habíamos calculado. Y ahí es esto y esto. Entonces se va analizando para los distintos casos en el que se tiene, dijimos, probabilidad de hallar n clientes en el sistema. ¿Ok?
Entonces, nosotros no sabemos cuánto es esa cantidad de clientes que vamos a hallar. Puede ser que hallemos 0, puede ser que hallemos 1, o 2, o 3, o 4. Como no sabemos esa probabilidad, entonces al final lo que necesitamos en realidad es una probabilidad condicional en donde vamos a analizar las distintas posibilidades. Y para eso, ¿qué haríamos? Estaríamos sumando, ¿sí? Entonces, entre estos tendríamos que sumar. Ahí sale 1. Exactamente 1 sale. Que podemos ver para verificar, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Acá hay un ítem súper importante que de repente podemos analizarlo. ¿Qué sería? L, ¿cómo hallar? Dijimos que era N, sumatoria de N por P sub N. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es, a partir de esto, a ver, y sería N por P sub N. Entonces sería, nuevamente, para L, sería, aquí, es igual. No sé si se está entendiendo lo que estoy haciendo. Nuestra fórmula habla de la cantidad esperada, que es sumatoria de la N por P sub N. Entonces, esa P sub N que estuvimos calculando, vamos a analizarlo para las distintas posibilidades. Sería entonces, quilombo a mí. Bueno, tenemos entonces N sería, es igual, N por P sub N, enter, ahí está. Y luego tendríamos arrastrando todo esto, sería ahí. N por P sub N, ahí está. Aquí tenemos, N varía de 0 a M. Entonces, N tenemos aquí de 0 a M. De 0 a 4, entonces M dijimos que era 4. De 0 a 4. Y tenemos N por P sub N. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Sería básicamente suma producto entre estas dos columnas. ¿Sí? Entonces esta, N por P sub N, 1 por el siguiente P sub N, 2 por P sub N. Podemos hacer, una opción sería N per P sub N y luego sumarlo, o también pueden realizar a través de lo que habíamos hecho anteriormente, no sé si recuerdan, una función que se llama suma producto. También esa sería la otra opción. Suma producto sería el mi primer vector o matriz sería esta, y el otro sería esta. Sería una forma. Sale 0,68. Eso es usando suma producto. Pero si yo utilizo esta y hago la sumatoria, tendría que salir igual. Vamos a ver. 0,683263. Exactamente igual. Entonces ustedes pueden hacer nuevamente N por P sub N en forma individual cada uno de ellos y luego hallar la suma, o una vez que tienen N y P sub N directamente hacen suma producto. O sea, cualquiera de las dos opciones pueden utilizar. ¿Sí? Les voy a dejar igual las dos para que se visualice, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí ya tenemos la cantidad esperada de máquinas que van a ser reparadas. Que pueden ser reparadas, ¿verdad?
o sea, que fueron llevadas para reparación. Porque pueden ser que algunas, cuando termine el análisis, esas 8 horas de análisis del sistema, puede ser que hayan quedado algunas en cola y otras no hayan salido aún del sistema. O sea, todavía no se hayan reparado y queda ahí tipo trabado en el sistema. Eso puede ser también. Muchísimas posibilidades puede darse, ¿verdad? Que para esta parte por lo menos no se analiza. Bueno, entonces el costo nuevamente vamos a tener lo que era la cantidad de máquinas que hay en el sistema por lo que sería el costo por tiempo perdido, por $20 por hora. Y si analizamos nuevamente que serían 8 horas laborales, serían por 8. Ahí. Y para el otro caso tenemos ya 50, que era, ahí está, $50 por el mecánico, por la cantidad de mecánicos que ahora se estudia, que sería por 2. Sería acá, que era 2. Ahí tenemos 100, hacemos la sumatoria, tenemos 209 como costo para este caso. Entonces, si se contrata a 2 mecánicos, nosotros estaríamos pagando $209,32 por día. Eso sería dólares por día, me falta ahí colocar. Y aquí habíamos dicho, a ver cuánto era, 208,67. En cuestión a lo que es costo, entonces me conviene dejarlo a un mecánico, porque es el que me da menor costo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, es súper pequeña la diferencia, ¿verdad? Son muy, muy pocas, entonces de repente sí conviene con 2 y tendríamos que analizar el punto de vista del tiempo, cuál nos conviene, ¿verdad? De repente utilizarlo. Pero si es con respecto al costo lo que se está analizando, entonces sería solamente quedarnos con un mecánico. Nos quedamos con un mecánico. Y ahí sería entonces el análisis para lo que es la parte del ítem C. ¿Se ve? No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Creo que no, profe. Ok. Bueno, ahora voy a buscar un rato ¿Ustedes quieren el gabarito que les muestre ahora o quieren ver sus puntajes? Eso es lo que no entendí bien. Así les muestro un rato. La verdad que estaría bueno tener los gabaritos para saber si desarrollamos bien y de acuerdo a eso, en todo caso te pueden escribir los compañeros como mensaje privado ahí en la sección del examen, te pueden poner las dudas en todo caso para no estar quedándonos en línea esperando a que cada uno haga revisión del examen. Sí, también. Y lo que voy a hacer es alzar la clase de hoy entonces y también alzo el gabarito que tengo todo ya eso, o sea, de las dos partes al menos. Okay. De la parte del profe yo no tengo, o sea, ni mírelo. O sea, los dos temas, los dos primeros temas sí tengo resuelto. Y lo que quiero es que atiendan un poco, porque según me di cuenta estuvieron copiando, se copiaron entre ustedes, que era demasiado notorio ya. Y yo no sé si llegar alguien
llegó a conseguir o algo la forma de resolver uno de los ejercicios que ya ni siquiera el proceso colocó, solamente los resultados colocó. Entonces no le di todo el puntaje porque es un poco obvio ya de que solamente copiaron. Y yo esta vez por lo menos no le comuniqué al profe, ¿verdad? Pero a la próxima ya tienen que decir ya. Ok. Tienen que atender eso. No hay que copiar. Porque hay gente que solamente el segundo ejercicio me pusieron los resultados directos ahí, pero no había ningún solo cálculo. Nada no había, solamente los resultados. Y era igualito la forma, el esquema y todo también de cómo tendría que haberse resuelto. Yo no sé si descargaron de internet o cómo hicieron, pero era demasiado notorio que copiaron nada más y así quedó. Y a algunos sí le quité por eso el puntaje, porque era muy obvio. No les di el 100% porque no había un proceso. Después hubo un caso de un alumno que me puso que hizo con calculadora o no sé qué, con qué programa. Le consideré también, le saqué un poquito de puntaje porque la idea pues era que practiquen con el Excel, pero no les quité todo, obviamente. Entonces, atiendan eso la próxima. Entonces puedo alzarles el gabarito y ahí me avisan sin problema a mi celular si quieren alguna consulta también. Yo no tengo problema. Dale, profe, no hay problema. Puedes avisar, si le Muchísimas puedes gracias. avisar En a tus todo caso, compañeros. Sí. En todo caso, puedo hacer una lista con las personas que quieran la revisión y te paso luego eso para que coordinen. Sí, también. Dale. Ok. Mejor eso porque para esperar otra vez en línea es demasiado complicado. Sí, sí, sí. El saldo y eso, no, en la factura viene mucho después. Bueno, lo entiendo. Está entonces. Voy a ver mañana para hacer la tarea de esta parte. Con este ejercicio prácticamente abarcamos todo lo que puede ser. Igual les voy a poner más ejercicios para que practiquen. Yo creo que dentro de 8 o 15 días les pongo para que no se apuren tampoco en resolver. Siempre es la idea es que practiquen de tal forma que no todo así última hora para el examen, nomás practican en quilombo, ¿verdad? Entonces, de ese modo. Entonces, voy a ver ahora, alzo todo el video y veo también el gabarito, les alzo sin problema ya. Ahí en la sección de parcial luego les voy a alzar. Ahí al lado. Entonces, para que puedan ver. ¿Está? Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Me avisan Dale, sin profe, problema hasta lo que luego. van a querer ver. Dale.